Está escrito en 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El verso 7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Desde los días del apóstol Pablo, este misterio de iniquidad ya estaba obrando. Y lamentablemente la mayoría de los cristianos no se dan cuenta que este misterio está activo. Para profundizar un poco en el misterio de la iniquidad, primero miremos el misterio de la piedad y lo encontramos en 1 de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, hablando de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, justificado en el Espíritu, es decir, la resurrección de Cristo, visto de los ángeles, es decir, la ascensión de nuestro Mesías, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Como sabemos, este texto nos habla de la encarnación de nuestro Mesías, de su vida perfecta, de su muerte, de su resurrección y de su ascensión, aún hasta de su regreso en gloria. En Filipenses 2, 6 al 8, hablando del misterio de la piedad, se dice, hablando del Mesías, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. De esto se trata el misterio de la piedad. El Dios infinito, el creador del universo, no le importó humillarse para salvar a la humanidad. Está escrito en 2 de Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es decir, a todo aquel que acepta al Mesías está llamado a llevar las buenas nuevas. Hemos visto dos misterios, el misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad. El misterio de la piedad es que Dios descendió del cielo, nuestro Creador bajó de su trono y llegó a ser hombre, y en la condición de hombre se humilló y pagó el precio de nuestros pecados, para así levantarnos y llevarnos a Dios. Pero la Biblia menciona otro misterio, y es exactamente lo contrario al misterio de la piedad. En vez de decir que Dios bajó y llegó a ser hombre, este misterio hace algo distinto. El misterio de la iniquidad es una criatura que trata de tomar el lugar de su creador. Repito,
El misterio de la piedad es cuando Dios desciende y se hace hombre, y el misterio de la iniquidad es un hombre que pretende ser Dios, exactamente lo contrario al misterio de la piedad. Y dice la Escritura que este poder se sienta en el templo de Dios. Entonces, si este poder se sienta en el templo de Dios, lo primero que necesitamos entender es qué es el templo. Porque si queremos saber dónde se va a levantar el anticristo o el hombre de pecado, necesitamos saber lo que la Biblia dice del templo. La mayoría dice que es el tercer templo de Jerusalén que se va a construir algún día, pero esa teoría no tiene fundamento bíblico. Dejemos que la Biblia hable sobre este asunto y no poner nuestros preconceptos. Está escrito en Efesios 2:19 al 22, hablando de todos aquellos que aceptan al Mesías. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser ¿qué? Para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Las Santas Escrituras definen el templo como los santos de Dios, edificados sobre Cristo y sobre las enseñanzas de los apóstoles y los profetas. El templo o la casa de Dios es la iglesia, es decir, todos aquellos que han aceptado al Mesías. Está escrito en 1 de Timoteo 3:15. Aquí hablando el apóstol Pablo a Timoteo dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El templo es la iglesia. Eso es lo que la Biblia dice. Eso es lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice. Lo cual significa que el anticristo o el misterio de iniquidad se iba a levantar en la iglesia cristiana. Así que no lo busquemos en otro lugar, debemos buscarlo dentro del cristianismo. Tenemos otra definición del templo y lo encontramos en Hebreos 8:1 al 2. El apóstol Pablo dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Mis hermanos, el verdadero templo de Dios está en el cielo. El tercer templo que la mayoría de los cristianos están esperando que construyan en Jerusalén no tiene ningún valor profético y además de eso no tiene fundamento bíblico. El templo terrenal ya pasó a la historia, ya cumplió con el propósito con el cual fue diseñado. Y el propósito era enseñarnos de lo que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial. En las Santas Escrituras hemos visto dos definiciones acerca del templo: el pueblo de Dios y el santuario celestial, lo cual significa que el anticristo iba a levantar en la tierra un falso sistema de salvación. Ahora volvamos a 2 de Tesalonicenses, específicamente al verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, nuestro Señor Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición.
Profundicemos un poco más sobre esto. ¿Qué es apostasía? Es una persona que alguna vez caminó en la verdad de Dios y en determinado momento se desvía. La palabra apostasía se usa para hablar de un barco que está anclado en el muelle y se le suelta el ancla y el viento de repente empieza a llevarse el barco. Apostasía es abandonar la verdad de Dios y al mismo tiempo pretender que tenemos la verdad. El apóstol Pablo habla de la apostasía, así que tenemos que buscar en la iglesia cristiana un poder que ha abandonado la verdad. ¿Qué es la verdad? En el mundo la verdad es relativa, pero para el cristiano bíblico solo hay una verdad absoluta y es la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, orando al Padre por su pueblo, dijo en Juan 17, verso 17: Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. También está escrito en Salmos 119, 86: Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen. El verso 142: Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Leamos otro, el verso 151: Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. La Biblia define la palabra de Dios como la verdad. Los mandamientos o la ley de Dios es la verdad. Es decir, que la apostasía es un desvío de la palabra de Dios, es abandonar la sana doctrina, es desviarse de los mandamientos o la ley de Dios. El misterio de iniquidad o el hombre de pecado es un poder que se ha levantado dentro de la iglesia cristiana y lamentablemente la mayoría de los cristianos no se han dado cuenta. Segunda de Tesalonicenses 2, en el verso 3 nos dice que se llama el hombre de pecado o el hombre que se opone a la ley de Dios. ¿Qué es pecado? Está escrito en 1 de Juan 3:4: Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pecado es quebrantar la ley de Dios. Es decir, que este poder se deleita en quebrantar la ley. Inclusive en Daniel 7:25, hablando de este mismo poder, se dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Este tiempo, en un estudio más profundo, nos daremos cuenta que equivale a 1260 años. Aquí está hablando de este mismo poder que se iba a levantar en la iglesia cristiana. Si rastreamos este poder en las escrituras, nos daremos cuenta que tiene muchos nombres. En Daniel se le conoce como el cuerno pequeño. En Apocalipsis 13 está representado por una bestia que sube del mar. En el capítulo 14 se le llama Babilonia. Y en el capítulo 17 es la ramera. Y también se le conoce como el anticristo, aunque tiene otros nombres. Primero, se iba a levantar en la iglesia cristiana. Segundo, es un poder que ha abandonado la verdad de Dios. En tercer lugar, es un poder que pensaría en cambiar la ley de Dios. También se le llama el hijo de perdición. Hubo un apóstol denominado con ese nombre. En Juan 17:12, nuestro Señor Yeshua dijo: Cuando estaba con ellos en el mundo, hablando de sus discípulos, yo los guardaba en tu nombre.
A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Analicemos un poco a Judas, porque Judas fue el hijo de perdición. Judas no se opuso abiertamente a nuestro Señor Yeshua. Él pretendía lealtad a Cristo. Estaba cerca del Maestro. Estaba tan cerca de Yeshua que inclusive le entregó con un beso. Era de la familia, era de la iglesia, de adentro, no de afuera. Lo que la Biblia está diciendo es que el misterio de iniquidad, el anticristo, se iba a levantar en la iglesia cristiana. Iba a enseñar el error en vez de la verdad, y además de eso iba a pretender ser leal a Cristo, mientras que todo el tiempo, en vez de estar siendo fiel al Mesías, estaría traicionándolo, así como Judas. Nuevamente vemos que el anticristo no es un poder que viene de afuera y blasfema abiertamente a Cristo, sino uno que se levanta desde adentro del cristianismo y se levanta dentro del templo de Dios, y es un poder que, aunque es hombre, se proclama ocupar el lugar de Cristo. Eso es lo que significa la palabra anticristo, uno que pretende tomar el lugar de Cristo y al mismo tiempo está contra Cristo. Por eso dice que se opone a Dios y al mismo tiempo se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Desde los días del apóstol Pablo ya estaba en acción el misterio de iniquidad. ¿Cómo es posible que la mayoría de los cristianos lo hayan perdido de vista y no se hayan dado cuenta que el misterio de iniquidad ya tuvo una etapa larga en el pasado? Hoy sigue obrando, aunque no como en el pasado, pero cuando embriague por completo a los reyes de la tierra, obrará con poder. En Apocalipsis se dice que todos aquellos que no tengan sus nombres escritos en el libro de la vida van a adorar a este sistema. Satanás siempre intenta falsificar lo que Dios hace. Así como el Padre se manifiesta a través de Cristo, de la misma forma Satanás se manifiesta a través del anticristo. Y para contrarrestar el misterio de la piedad, que es el verdadero plan de salvación revelado en el santuario, Satanás levantó al misterio de iniquidad, que es el falso plan de salvación, falsificando la obra que nuestro Señor Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote, ejerce en el santuario celestial. ¿Qué poder es este? ¿A qué poder representa el misterio de iniquidad? Este poder o este sistema representa a la misma Babilonia o a la ramera. En el próximo tema lo veremos más claro. Por ahora concluyamos aquí para no hacerlo tan extenso. Si este tema le ha ayudado un poco, le invito a que le dé me gusta y lo comparta para que también ayude a otros. Y no olvide suscribirse al canal si no lo ha hecho. Y que el único Dios verdadero, creador del universo, nos bendiga y nos guíe a toda la verdad en Cristo Yeshua. Amén.